Cordial bienvenida para todos. Qué importante es poder reunirnos, qué agradable poder reunirnos y dedicar un rato al Señor cuando Él nos da toda una semana, todos los días, las 24 horas para nuestros quehaceres. Es muy importante también que saquemos el tiempo para adorar al Señor. Y gracias a Él hoy estamos aquí nuevamente y podemos dedicarle ese tiempo a un estudio más de su palabra. Oremos. Amado Dios, un día precioso hoy, como todos los que nos regalas. Hemos abierto los ojos gracias a tu voluntad y estamos aquí, oh precioso Rey, con la intención, con todo el corazón, de estudiar tu palabra y de honrarte. Eres nuestro Rey, eres nuestro Señor, nuestro Dios. Todo funciona por tu voluntad. Todo es perfecto de acuerdo a tu voluntad. Gracias, Señor, por esta nueva oportunidad. Gracias por todo lo que nos das, por lo que somos y por lo que tenemos. Gracias porque nos has dado la vida un día más y gracias porque podemos reunirnos y honrarte. En tus manos, oh Dios, está esta reunión y confiamos plenamente en que esa palabra que tienes para hoy llenará nuestro corazón, tocará otros corazones y, oh Dios, harás sensibles a muchos más para que te reciban como el Señor de sus vidas y que tú seas quien diriges de aquí en adelante su caminar. Gracias por todo, precioso Rey. Y gracias por cada una de las personas que están conectadas en este momento, donde quiera que se encuentren, oh precioso Rey, que seas tú derramando bendiciones y dándoles la sabiduría para entender tu mensaje. Te amamos y te adoramos, precioso Rey. Eres nuestro Dios. Gracias en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Y la palabra de hoy con el pastor Luis Sánchez. Hola, mis amigos y hermanos. Qué bueno encontrarnos nuevamente. Y qué bueno saber que Dios hoy nos ha entregado la vida nuevamente. Y nos ha cuidado. Y ha sido bueno con nosotros. Hemos visto su gloria, hemos visto su gracia, hemos visto su misericordia y hemos recibido sus milagros. Y eso es maravilloso, bueno, importante para nosotros especialmente. Hoy quiero compartir un tema que he titulado Oír y hacer lo recomendado. Oír y hacer lo recomendado. Revisando un poquito cómo es el ser humano, cómo actúa el ser humano, es que en verdad podemos concluir parcialmente, por supuesto, que el ser humano es desobediente. No voy a decir desobediente por naturaleza, aunque podíamos revisar este tipo de comportamientos y afirmarlo, pero no lo voy a hacer. El ser humano es desobediente. ¿Por qué es desobediente? No puedo decirlo. A través de la historia bíblica y a través de las otras historias paralelas a la Biblia, encontramos al ser humano que tergiversa, que no quiere escuchar, que no quiere aceptar el consejo de otros, las sugerencias de otros. Y eso lo vamos a ver desde el ser humano puesto en la tierra hasta nuestros días. Hay algo que le dice al ser humano: no escuches, no atiendas, no sigas las instrucciones, aún sabiendo que vienen de personas sabias, que vienen
de instrucciones que favorecen, pero no las sigue. Y quizá la pregunta aquí es, ¿por qué no sigue las instrucciones sabiendo que con ellas va a vivir mejor? Creo que no hay respuestas en este caso, pero así es. El ser humano, permítame decirles, es testarudo y no atiende ni siquiera aquellas recomendaciones que le favorecen, que le ayudan a vivir mejor, a ser mejor. Por eso vamos a mirar este tema que, repito, oír y hacer es lo recomendado. Y he tomado un texto en el Evangelio de Lucas, capítulo 6, desde los versículos 47 al 49, para mirar cómo el Señor Jesucristo ilustra este tema y nos enseña la mentalidad de una persona que escucha, que atiende, y la otra que no lo hace. Veamos pues lo que nos dice la palabra del Señor. Lucas capítulo 6, del versículo 47 al 49. Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca, y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu, y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Esta es una ilustración que hace el Señor Jesucristo de cómo algunas personas oyen la palabra de Él, escuchan sus recomendaciones y las hacen, escuchan su palabra, las entienden y las hacen, siguen las recomendaciones. Y otro que escucha la palabra, pero que no le presta atención, no la acata, no la obedece. Dos hombres que nos ilustran cómo es que manejamos lo que escuchamos, las recomendaciones. Veamos entonces el que oye y hace según las recomendaciones, según la palabra. Versículo número 47, quiero leer, y el 48. Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar su casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Construir una casa o construir un edificio demanda un conocimiento, pero no solamente un conocimiento, demanda asesoramiento, demanda consejería, demanda estudios, demanda una mentalidad abierta y dispuesta a atender las recomendaciones que hagan los expertos para poder construir esa edificación y que se mantenga luego de algunas circunstancias o de algunas cosas que pueden afectar esta vivienda o este edificio. Quien quiera construir un edificio se asesora. Esa es la lógica. Esa es como la norma, como lo que hay que hacer.
Si vamos a construir un edificio, deben intervenir ingenieros, deben intervenir arquitectos, deben intervenir personas que estudian los suelos, deben intervenir personas que estudian los vientos. Es decir, un grupo de expertos que nos enseñen o que enseñen si en verdad esa casa en ese lugar o esa edificación en ese lugar puede ser construida o no. La recomendación, pues, es necesaria, es importante. Quien no lo haga, pues, va a tener dificultades. Dice el Señor Jesucristo: quien oye mi palabra y las hace, viene una ilustración, viene una historia, viene una parábola que nos va a decir: quien oye la palabra y la hace. Y es cierto, escuchar la palabra de Dios pero no hacerla no significa nada. Escuchar la palabra de Dios pero no practicarla no significa nada. Muchas personas saben mucho de la palabra de Dios. Muchas personas discuten mucho y discuten con argumentos y discuten con propiedad y discuten con mucha fluidez. Pero si no las hacen, si no las practican, de nada sirve el conocimiento. Aquí es importante decir: quien oye y hace, quien oye y se apropia, quien oye y practica. Este hombre de la parábola decidió construir su casa. Ya tenía una mentalidad dispuesta a escuchar recomendaciones, sugerencias, a revisar con otros o con otro si en verdad allí donde iba a edificar o cómo iba a edificar, esa casa iba a permanecer. Da la impresión que cerca estaba un río y este hombre, pensando en el río y pensando en el terreno, escucha recomendaciones. Escucha a los expertos que le van a decir: sí, construya aquí, pero de tal forma, con tales materiales. Y este hombre, al seguir la recomendación, construye su casa sobre la roca, sobre la piedra, entendiéndose que es la mejor recomendación, que es que en ese lugar así debe construir para asegurar que la casa permanecerá aunque el río se desborde, aunque hayan vientos fuertes, aunque hayan circunstancias que la puedan llevar a derrumbar. Y este hombre construyó, según recomendación, su casa. El diseño, las bases, la estructura y todo fue como se había concebido, como se había aceptado, como se había escuchado. Y esta casa permaneció. Y dice que vino el río y hubo una gran inundación y la casa se mantuvo, la casa permaneció, la casa no se cayó, y eso fue muy bueno para este hombre que escuchó e hizo como se había recomendado. Escuchar la palabra de Dios, que es palabra de sabiduría, palabra buena, palabra de guianza, palabra de instrucción de un Dios que sabe cómo debemos vivir, para qué debemos vivir y cómo debemos vivir, debe ser escuchada, pero también debe ser practicada. La palabra de Dios tiene todos los recursos de tipo cognitivo para que la persona la conozca y, por supuesto, la haga realidad, la practique. ¿Y quién lo hace? Pues se va a mantener firme en medio de ¿qué?
las circunstancias que llegan para el ser humano. La vida tormentosa, la vida difícil, la vida con necesidades, las situaciones de enfermedad, las situaciones de luchas, las situaciones de tragedias. Cuando una persona conoce su palabra, la palabra de Dios, se mantiene firmes en medio de todas aquellas vicisitudes de la vida. Se mantiene con una confianza, se mantiene con una fidelidad, se mantiene con una esperanza que en las manos de Dios todo se resolverá, todo se facilitará, todo será posible. Vean la gran diferencia. Quien tenga la palabra de Dios y la viva, y la desarrolle y la practique, va a tener una tranquilidad, un gozo y una esperanza, porque está su vida fundada en la roca que es Cristo Jesús. Ese es aquel quien oye la palabra y la sigue y la hace propia y la atiende y la hace que sea como un manual de vida para ella. Veamos ahora el que escucha la palabra, pero no la obedece. Y lo ilustra el Señor Jesucristo en el versículo número 49. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Si retomamos la introducción que hemos hecho en este día, de la falta de atención, la falta de interés por escuchar a los sabios, y el desprecio que se hace por el consejo, por la recomendación, por la asesoría, da como resultado a una persona que es prepotente, aquel que toma decisiones por sí mismo y dice: lo que yo hago es lo que está bien, es lo que se puede hacer, es lo que hay que hacer, y rechaza la asesoría, la recomendación y especialmente a aquellos que intentan aportarle para su propio beneficio. Es el tipo de personas que no aceptan que alguien se meta en sus vidas, ni siquiera para que logren sus beneficios, para que logren vivir mejor. Es aquel que es necio, según la palabra del Señor. Y el necio es aquel que tiene en su mente que no necesita ayuda de nadie, que nadie se meta en su vida, que él lo sabe todo, que lo que él hace es perfecto, es bueno, es lo mejor. Ese es el necio. Porque el sabio diría: sí, yo no lo sé todo. En este caso de la construcción, el necio dice: yo voy a construir aquí. Pues él puede hacerlo. Como cualquier persona, yo quiero hacer esto. Y lo hace, o intenta hacerlo. Pero ¿cuál es el resultado? Este hombre dijo: voy a construir aquí. Y lo voy a construir como yo quiero. Nadie me tiene que mandar. Nadie me tiene que dar consejos. Yo no necesito a nadie. Es la mentalidad, ¿no? Yo no necesito a nadie para que me diga qué voy a hacer. Esta es mi plata, esta es mi vida. Yo hago lo que me da mi gana. Ese es el insensato. Aquel que dice: yo hago lo que quiero con mi vida, con mi dinero, con todo lo que tengo. El insensato es así y no acepta en absoluto la intervención de los que saben, de los que le pueden guiar. Y construyó su casa. Sí, él dijo: yo la construyo aquí, la construyo como yo quiera.
Ni siquiera pensó en lo elemental, que es ponerle unas bases, ponerle una estructura para que la casa se mantuviera. No, la construyó sobre la tierra. La construyó como él quiso. Y dice que llegó el río y arrebató la casa, la derrumbó, la destruyó. Y dice que la ruina de este hombre fue muy grande. Perdió todo. Perdió su casa, perdió su dinero, perdió su esfuerzo, perdió su trabajo. Todo lo perdió por insensar, por oír y no hacer, por no aceptar que otros le podrían ayudar, que otros tenían recomendaciones muy sabias para que él mantuviera su casa y no perdiera todo lo que invirtió en ella. Se cayó la casa de este hombre y perdió todo prácticamente. Si esa era la única casa y si esos eran los recursos, los únicos recursos que tenía para edificar su vivienda, quedó en la intemperie, quedó sin nada. Y menos mal que no se murió por la caída de la casa y no se ahogó por la inundación. Menos mal, pudo contar la historia. ¿Qué vemos aquí? Que la insensatez, la falta de atención a las recomendaciones causan pérdidas, fracasos, desilusiones, tristeza, dolor. Este hombre no quiso escuchar, no quiso atender, no quiso seguir instrucciones y su vida es una derrota. Su vida es desilusionante, es frustrante, no tiene nada. Todo su esfuerzo, toda su lucha quedó en el agua. ¿Por qué? Porque se le decía, venga, haga así. ¿Y qué decía? No, señor. Es como yo quiero. No se metan en mi vida. Yo hago lo que me da mi gana. Yo no necesito que me digan qué hacer con mi vida, con mi plata, con mis cosas. Bueno, ahí tiene el resultado. Me imagino a este hombre, no sé si le dio remordimiento, si le dio arrepentimiento, no sé, no sigue diciendo la palabra. Pero este hombre debió sentirse muy mal, muy triste, al ver el final de todo lo que él quería hacer. Y no lo hizo bien por rechazar la palabra o las recomendaciones. Ese versículo número 47 es fundamental que lo tengamos en cuenta. Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Todo aquel que viene a mí y oye mi palabra, oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Todo aquel que viene a mí, que sabe que yo existo, que sabe que soy bueno, que soy poderoso, lo dice el Señor, ¿no? Todo aquel que conoce mi palabra. Interesante, ¿no? Y la hace, es semejante a quién? Al hombre que construyó su casa sobre la roca. Y las hace. Bueno, la palabra de Dios se predica a diario. La palabra de Dios se transmite a través de muchos medios. En este medio, por ejemplo, estamos transmitiendo la palabra del Señor. Y estamos diciéndole a la gente, mire, la Biblia nos pone ejemplos. La Biblia nos ilustra qué es lo que pasa con aquellos que no ponen en práctica la palabra de Dios y los que sí la ponen. Piense, mire, siga las instrucciones, que no le pase a usted lo que le pasó a este hombre, el hombre necio, que edificó su casa en la arena.
y fue grande su pérdida. Oír la palabra lo hace mucha gente, pero hacerla muy pocos. Pero quien las hace o quien las practica, las palabras del Señor, va a recibir grandes beneficios, va a permanecer, va a mantener lo que tiene, y eso es fundamental. Como conclusión, hablemos lo siguiente. Aquí tenemos dos manejos de la vida y de los recursos de una persona y otra. Veamos, uno, cómo actuó, quiso hacer su casa, pero atendió las recomendaciones, las instrucciones, preparó sus estudios y construyó la casa donde debía construirla, cómo debía construirla. El otro no aceptó recomendaciones, no las puso en práctica, no quiso la intervención y construyó su casa. Y la construyó mal, en un sitio donde no debía hacerlo, y vino el río, la inundó, la tumbó y la acabó. Aquí tenemos los dos ejemplos. Como aplicación, ¿cuál de las dos conductas seguiría usted? ¿A cuál imitaría? Aquí las tenemos. El que siguió las recomendaciones, el que no las siguió. Sabiamente podríamos decir, yo seguiría a aquel que aceptó la recomendación, que la puso en práctica, que escuchó, que la analizó, que la estudió. ¿Verdad que sí? Yo creo que nadie diría, no, yo voy a seguir haciendo lo que hizo este hombre, construir la casa donde quiso él. Yo creo que no. Bueno, la palabra de Dios es así. Usted la escucha, usted la atiende, pero si no la hace, es como este necio. Construye su vida como usted quiere. Sigue sus instintos, llamémoslo así, ni siquiera sus conocimientos, sus instintos. Y le dice a Dios, que es no hacer la palabra de él o no practicarla, le dice a Dios, no te metas en mi vida. Qué atrevimiento, ¿no? Decirle a Dios, no necesito tu guía, no necesito tu acompañamiento. Yo me basto solo. Yo quiero hacer las cosas solo. Yo no necesito ni milagros, ni tu presencia, ni tu ayuda. Oh, qué necedad tan grande la del hombre que piensa así. Qué ignorancia en cuanto a Dios y en cuanto a la vida. Es la postura de alguien que piensa así. ¿Y qué puede esperar esta persona? Pues vida de fracaso, vida de errores, vida de equivocaciones, vida de frustraciones, vida de desilusiones. En cambio, este otro, el que hizo como estaba escrito, el que dijo, Señor, yo te necesito en mi vida. Yo necesito tu presencia, tu compañía. Yo necesito tu dirección. Instrúyeme cómo vivir. Enséñame cómo vivir. Este hombre tiene la posibilidad, esta persona tiene la posibilidad de vivir mejor, de ser exitoso, de andar bien, de no derrumbarse ante las dificultades, ante las necesidades, ante las pérdidas de seres queridos. Este tiene la posibilidad, este tiene la ayuda, este tiene el recurso, este tiene la intervención divina mejor y más grande y más poderosa y más segura. En este día escoge. ¿Cuál de los dos comportamientos seguirías o estás siguiendo? Mi recomendación. Haz una oración. Si estás haciendo como este necio, como este que edificó su casa sobre la tierra, quítate de tu mente esta filosofía, esta mentalidad. Quítate. Y ven y practica lo de este hombre sensato,
Hoy lo puedes hacer. Dile al Señor en una oración: Señor, yo no quiero seguir andando, escuchando tu palabra, me parece muy buena, pero sin practicarla. Dile al Señor: Señor, hoy quiero que la palabra tuya yo la pueda practicar, yo la pueda hacer, yo la pueda desarrollar, que tu palabra sea para mí la guía para mi vida y yo quiero seguir tu palabra. Haz una oración y Dios la escuchará y te permitirá que esa decisión que has tomado sea firme en ti, la lleves a cabo. Espero que lo hagas. Que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sea sobre cada uno de nosotros. Dios los bendiga grandemente.